el pecado? El pecado es no conformarse a la ley de Dios o desobedecerla. Toda la humanidad conoce por terrible experiencia la existencia del pecado y sus efectos, aunque no siempre alcanzamos a comprender con claridad su alcance. Esta confesión de fe nos enseña y aclara lo que es el pecado. Dos aspectos tiene el pecado, de los cuales generalmente solo hemos dado importancia a uno. En primer lugar, pecado es hacer lo contrario de lo que Dios ha ordenado. Su santa ley ha declarado cuál es su santa voluntad y marca el límite de nuestras acciones. Todo lo que hacemos fuera de ese límite o contra lo que está ordenado es pecado. Leemos en Romanos 4:15: pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Transgredir significa quebrantar, violar o infringir un precepto, ley o estatuto, o faltar a la ley. Dicho de otro modo, porque la ley trae castigo, pero donde no hay ley tampoco hay faltas contra la ley. La ley de Dios está enmarcada en los límites que su justicia dispuso. La ley de Dios ordena: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no codiciarás. Todo aquel que tiene un Dios aparte del Dios vivo y verdadero, que se hace imagen para adorarla, que toma el nombre de Dios en vano, que mata, adultera, roba o codicia, cae en transgresión de la ley de Dios, y la transgresión es pecado. A esta clase de pecado se le llama pecado de comisión, como leemos en Santiago capítulo 2 versículo 10: pues el que obedece todas las leyes de Dios menos una es tan culpable como el que las desobedece todas. Y también en 1 de Juan capítulo 3 versículo 4: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Un segundo aspecto del pecado es el que se denomina de omisión. Este consiste no precisamente en hacer lo contrario de lo que Dios tiene ordenado, sino simplemente dejar de hacerlo. Por ejemplo, la ley de Dios dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y también: honra a tu padre y a tu madre. Y dejar de santificar el día del Señor o no honrar a nuestros padres, ambos son pecados de omisión, como leemos en Santiago capítulo 4 versículo 17: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Ordinariamente se piensa que el pecado de comisión es mucho más grave que el de omisión, pero esto no es así. Tan grave es uno como el otro y Dios aborrece a ambos. Más todavía, y en Levítico capítulo 4 se explicaba al pueblo de Israel lo que debía hacerse cuando se cometía algún pecado por error o equivocación. Particularmente encontramos un principio que dice que el pecado hecho por el desconocimiento de las leyes de Dios no exime de culpabilidad al que lo comete. Leemos en el capítulo 5 versículo 17 de Levítico: finalmente, si una persona pecare o hiciera alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aun sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Qué triste y terrible cosa es el pecado. La palabra de Dios asegura enfáticamente que Satanás es el autor del pecado y que todo el que peca pertenece al autor del pecado. Como leemos en Juan capítulo 8 versículo 44: pues ustedes son hijos de su padre el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Les dijo el Señor a los judíos que no creían en él. También leemos en 1 de Juan capítulo 3 versículo 8: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio.
Para esta apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. A la pregunta, ¿qué es el pecado? La respuesta es, el pecado es no conformarse a la ley de Dios o desobedecerla.